vías es, digamos así, del mismo nivel que la asignatura precisamente del ingeniero Revuelta, tráfico. Entonces, yo, yo sé que el ingeniero Revuelta no va a volver todavía a clases presenciales, va a continuar con virtuales y para los exámenes sí va a asistir, ¿verdad? Eso es lo que han quedado con ustedes. ¿Me pueden corroborar quiénes están haciendo tráfico, por ejemplo? A ver, Marifel, ¿tú estás con tráfico? La vía. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos hablado de que en la vía férrea tenemos la infraestructura que, digamos así, que es el terraplén y las obras civiles necesarias para la vía, y por encima de esta pues se ubica la superestructura. Entonces vamos a comenzar con ella. No importa, nuevamente vemos el mismo esquema para no olvidarnos. Entonces, infraestructura, lo que está por debajo es la subbase, también llamado subbalasto, y el terraplén, lógicamente constituido por su núcleo, coronación o cualquier otro elemento extra que pueda tener. Y la superestructura, lo que trata este capítulo, va a partir del balasto. Vamos a aprender qué es eso. Los durmientes, las rieles, la trocha no es parte, ¿ya? Solamente que en el esquema estaba indicado y no lo he podido sacar. Y bueno, ya vamos a ir analizando cada uno de los elementos de la superestructura en este capítulo. Por el esquema mismo, nos damos cuenta que digamos así, el de más abajo es este, llamado balasto. Entonces empezaremos con él. Bueno, el balasto es el componente de la vía férrea que tiene mayor influencia en los procesos deformacionales que por las acciones del tráfico se producen en la vía. Se ha comprobado que del hundimiento total que pueda tener una vía férrea bajo la carga vertical, ¿no? Ya sea estática o dinámica que pueda circular sobre ella, aproximadamente el 75% de ese hundimiento se debe a que ha habido asentamiento en la capa de balasto. Por eso es que es de gran interés el estudio, digamos así, del comportamiento de esta capa, del comportamiento tenso deformacional de la capa de balasto. ¿Okay? Bueno, vamos dando lo primero, entonces, el balasto es una capa de piedra machacada. Pueden ver aquí en la primera fotografía que está bien cercana, es piedra. Esta capa se extiende encima de la plataforma y va a servir de asiento a los durmientes, que ya vamos a ver en un ratito más lo que es. ¿Ya? Entonces, el balasto, por tanto, tiene que cumplir algunas funciones, como son, primero, repartir uniformemente las cargas que recibe del durmiente sobre la plataforma. Entonces, repartir las cargas que recibe del durmiente en forma uniforme sobre la plataforma. De modo que la tensión admisible de la plataforma que ya se ha construido no sea superada. ¿Está bien? Bueno, otra de las funciones importantes del balasto es precisamente dar a los durmientes un asiento duradero y también firme, pero es importante que sea en sentido vertical como longitudinal y también lateral. ¿Por qué? Porque al paso de los grandes pesos que constituyen los trenes,
el, ¿cómo decir? El camino, por decir así, de rieles más durmiente tiende a irse junto con él, tiende a ser empujado por el tren. Entonces, la idea es que esta capa de balasto lo sujete primero en sentido vertical para que no se hunda, pero también longitudinal para que no corran estos rieles más durmientes sobre la superficie. Imagínense que los rieles y durmientes, a ver, vamos a la de atrás, que esta partecita, los rieles y los durmientes, que es donde se colocan los rieles, estuvieran sobre una base, digamos, totalmente cementada y estos estuvieran colocados nada más encima. Entonces, al paso de los trenes van a resbalar. Algo así como seguramente ustedes han experimentado cuando tienen un trapito en el suelo. ¿Ve? Uno se limpia supuestamente los pies, pero lo empuja a ese trapito. Ya, es la misma idea. El peso del ferrocarril, la misma idea, empujaría al conjunto de rieles con durmientes. Es por eso que esta capita de balasto tiene que dar ese asiento firme, ¿ya? Y decíamos, tanto en sentido vertical, es decir, supuestamente para que no se hunda, como en longitudinal, para que no corra adelante y atrás esto, pero también en lateral, para que nuestra vía no se deforme y no se vaya, digamos, para un costado o para el otro. Bien, una tercera función del balasto es formar, junto con estos durmientes, una, ¿qué podemos decir? No, un lecho elástico para así soportar a los rieles y amortiguar las acciones de los vagones sobre los rieles. ¿Ya? O sea, tiene que dar un lecho elástico. Esa es la tercera función, dar, proporcionar, formar, como quieren decirlo, un lecho elástico junto con los durmientes. ¿Por qué? Porque en un auto normal, los neumáticos más los muelles hacen, digamos así, la parte elástica, cosa que si hay un pequeño obstáculo, una imperfección del camino, ellos traten de absorber. Nosotros, como ciudadanos de La Paz, sabemos, además de los terribles baches, y sentimos cómo se hunde el automóvil y nos sacude por dentro. Pues imagínense, si no fueran neumáticos de goma, no tuviéramos esas llantas, y si no fuera metal nada más, y encima que además no tuviera los resortes de los muelles, pues realmente sería desastroso, ¿no? Algo así como cuando habían carretas. La verdad que la gente que se transportaba en carretas soportaba todo ese traqueteo en forma estoica. Bueno, los ferrocarriles son algo así, son rígidos, sus llantas son metálicas. Y si bien tienen resortes que constituyen toda la parte interna de la caja de grasas, no sería suficiente para amortiguar algún problema. Alguien dirá, pero es que no tiene que haber problema. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero siempre hay cosas, por ejemplo, cuando un trozo de riel termina y comienza el otro. Entonces ahí hay una partecita que se abre y eso sí se sentiría. Bueno, entonces esa capa elástica la constituye este balasto más los durmientes. Entre los dos es que forman el lecho elástico que sirve para amortiguar las acciones de los vagones. ¿Ok? Otra función, tiene muchas, pero vamos a ir dándolas de a poquito. Otra función más del balasto es proporcionar una rodadura suave a los vagones y así brindar comodidad a los pasajeros. ¿Ya? Entonces, gracias a que es una capa elástica, entonces la rodadura es suave. ¿Y para qué me importa que sea suave? Para dar comodidad, sobre todo a los pasajeros.
Sin embargo, en cuanto a carga, no me importa entonces, no debería haber. No, lo que pasa es que en cuestiones de carga, si no hubiera una capa elástica, la carga, uno se desacomoda. Es decir, si he puesto cajas sobre cajas, pueden caer, puede deteriorarse la mercancía, ¿no? Que se esté transportando, ¿ok? Esas cosas también pueden pasar. Otra función es, y esta es la de las más importantes, según yo, es proteger, o sea, el balasto debe proteger a la plataforma de las variaciones de humedad debidas al medio ambiente. Entonces, protege. Miren en esta foto, en esta, la de más abajito, no solamente está debajo de los rieles, estos son los rieles, ¿no? No solo está ahí abajito, sino también, por decir así, a los costados del terraplén, porque está protegiendo precisamente a toda la plataforma de la humedad. ¿De qué tipo de humedad? Puede ser de agua de lluvia, puede ser de agua que haya se ha echado involuntariamente, de aguas superficiales, etc. Ya saben, lluvias, aguas superficiales, todo eso protege. La línea, ¿cómo va a proteger si esto no es un nylon? No es que va, no es que lo va a hacer resbalar. No tanto, pero ahorita explicamos. También un ratito. Y aquí va en esta siguiente función. Otra función es mantener secos a los durmientes y en general a la vía, permitiendo la filtración y la rápida evacuación de las aguas pluviales. ¿Lo tienen anotado? Otra vez. Mantener secos los durmientes y en general a la vía, permitiendo la filtración y la rápida evacuación de las aguas pluviales. Están viendo en la fotografía superior que básicamente son piedritas, por decir así, juntas. No tengo un cemento, no tengo un elemento así que cohesione los pedazos, ¿no? Un ligante, no existe. Pero, ¿para qué? Precisamente para que filtre rápidamente. Entonces, esto actúa como un filtro, de manera que no quede mojada la misma piedra, rápidamente se evacúa. Y la última función del balasto es permitir la recuperación de la calidad geométrica de la vía mediante operaciones de alineación y nivelación. Otra vez, permitir la recuperación de la calidad de la vía, de la calidad geométrica de la vía, podríamos decir, sí, mejor. Perdón, chicos. De la calidad geométrica de la vía mediante operaciones de alineación y nivelación. ¿Listo? Ya, ahora ya lo tiene. Bueno, lo que pasa es que hemos dicho hace un rato que cuando pasan los trenes, digamos que es el cursor, este puntito rojo del tren, está pasando, por el mismo peso, esto tiende a hundirse. Tiende, no se hunde del todo, pero siempre un poquito. Al hundirse, desplaza a algunas piedritas que están acá abajo hacia los costados. Pero es muy sencillo volver a, digamos, a acomodar esto mediante operaciones de nivelación y alineación también. Sí, puede ser. ¿Cómo se hace eso? Básicamente es volver a colocar la piedra ahí. Claro que no es piedra puestita, ¿no? Sino que está bateada, es decir, que está, por decir así, golpeada de modo tal que esté lo más cercana posible una de la otra junta. ¿Ya? Es eso. ¿Ver? Sí. Un ratito no lean las letras, digamos, pero vean por favor acá
en la fotografía la capita de balasto. ¿Ya? Entonces nos sirve para entender un poquito de las funciones. Decíamos que daba, por ejemplo, a los durmientes un asiento duradero y firme, porque si se fijan, los durmientes están prácticamente enclavados en esta piedra, ¿sí? ¿Pueden notar? Entonces, es de esa manera que sujetan al durmiente. Y cuando algo de esta piedra de balasto es desplazado por el hundimiento de la vía, pues se queda aquí al ladito, aquí, o sea, al otro costado. Y entonces, mediante operaciones de bateo, se la vuelve a colocar a su lugar. Si, digamos, se ha hundido, básicamente es porque se le ha salido piedras acá abajo. Entonces, se vuelve a colocar las necesarias y listo, hemos recuperado la calidad geométrica, ¿no? De la vía. También notamos acá en esta fotografía que solamente es eso, es piedra. Entonces, evidentemente es un filtro. Cuando llueve, el agua se va a meter dentro de esta y seguramente va a llegar a la plataforma y alguien dirá, ay, entonces la plataforma, terrible. No, pero es tierra. La tierra normalmente recibe agua y, bueno, la va evacuando naturalmente. Entonces es lo mismo ha de suceder aquí. La idea es que la vía en sí esté seca, o sea, que estos durmientes estén secos, que estos rieles, bueno, húmedos es una cosa, pero que no estén nadando en agua, ¿no? Que no se estanque. Y eso no va a pasar porque esto es como un filtro, el agua simplemente va a adentrarse. ¿Ok? Bien, ahora, para poder cumplir todas esas funciones que hemos señalado, los materiales que se usan como balasto deben tener pues algunas características importantes y por favor se las van a anotar, ¿ya? Porque como hemos dicho, esta, perdón, esta capita de balasto se puede considerar como si fuera un resorte, ¿no ve? Entre el conjunto de los rieles y durmientes y la plataforma. Entonces, por eso debe estar compuesto de materiales muy apropiados. Por ejemplo, debe tener naturaleza ígnea. ¿Qué es eso de naturaleza ígnea? Es decir, que deben ser piedras de origen volcánico. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Bueno, pues que para poder soportar elásticamente las cargas que el durmiente le ha de transmitir, el balasto ha de ser bateado, es decir, compactado mediante el golpeteo de unos elementos, de unos instrumentos que se llaman bates, igual que un bate de béisbol, digamos, más o menos para que tenga la idea, ¿no? Pero obviamente más grande, más mecánico, menos manual, ¿ya? Entonces, este hecho exige que los materiales que se usen para el balasto puedan resistir los golpes de estos bates sin llegar a romperse. Y por eso es que se usa rocas ígneas eh, para, eh, para el balasto. Entre ellas, por ejemplo, son adecuadas la grava de granito, la caliza, la piedra caliza, el basalto, y en general cualquier otra roca. ¿De acuerdo? Después deben formar una buena curva granulométrica, es decir, a pesar de que todas sean piedras y tengan la misma naturaleza, deben tener distintas dimensiones a fin de irse acomodando. Pueden ver aquí en la fotografía, esta es bastante más pequeñita que, por ejemplo, esta otra, ¿sí?
Miren el tamaño de esta roca. Pueden ver mi cursor, ¿cierto? Ahora vean de este tamaño. Y vean este otro. Este sería, digamos así, un intermedio. Bueno, de todas formas, deben cumplir todas las piedras que se van a usar para el balasto, formando una buena curva granulométrica. ¿Ya? Otra característica, si queremos decirlo así, es que la forma geométrica de estas partículas, pueden ver ustedes, es en forma poliédrica, es decir, que tienen aristas vivas, ¿ya? Entonces, pueden poner una característica del balasto, es que tienen forma poliédrica y con aristas vivas. ¿Qué significa aristas vivas? Que tienen así bordes cortados, ¿no? No es que uno se pasa la molestia de hacer uno por uno, pero no son bordes redondeados. No sirve la piedra redonda, ¿ya? Los bolones no, para nada. Aunque sea muy fuerte, muy firme, no sirve. Tiene que ser así, de forma poliédrica, es decir, que se noten sus aristas. Bien, ya algo habíamos mencionado, pero deben tener también buena resistencia al choque y al desgaste. Porque precisamente lo que decíamos, uno, que se va a golpetear a estas rocas cuando se lo compacte, ¿no? Entonces, el material va a ser compactado. Por eso es que debe tener buena resistencia al choque, no romperse, no llegar a la rotura, ¿ya? Y también al desgaste. ¿Por qué al desgaste? Porque si no fuera así, estas aristas se van a ir desgastando y la piedra se va a volver redonda. Tal vez no redonda perfecta, pero se va a redondear y eso tampoco nos conviene. ¿Listo? Y también, aparte de resistencia al choque y al desgaste, debe tener buena resistencia a la acción de la helada. Precisamente la actitud que tenga el balasto para resistir los efectos de la helada va a depender de las características de la procedencia de la roca y también de su porosidad. Efectivamente, pues, porque el material tiene que resistir a estas influencias atmosféricas para no desmenuzarse. ¿Qué tal que el balasto, se me ocurriría por comodidad o lo que sea, usar un material más arcilloso? Pues no, se puede partir. O bien una roca, sí, pero más porosa. Seguro que han ido alguna vez a Copacabana, la roca, por ejemplo, de la playa, ¿ve? Tiene mucho poro. ¿Qué le pasa a esas? Seguro que lo saben ustedes y van a decir, ah, está repitiendo, pero ni modo, como son buenos chicos, se van a aguantar. En este tipo de rocas, ante una lluvia, el agua entra por los poros de la roca, pero hasta ahí no hay problema. Y cuando llega la madrugada, entonces esa agua que se ha infiltrado se congela y el hielo, al aumentar de volumen respecto al estado líquido, pues llega a partir las piedras. Eso no debería ocurrir con el balasto, porque si una de estas rocas se parte, pues va a perder, primero que nada, su posición. Ya no va a estar ubicada aquí. Se parten dos, un pedazo va a caer para este lado, digamos, y otro para aquí. Hasta ahí, alguien dirá, bueno, pues, ¿qué problema? El problema es que va a quedar el huequito que estaba ocupando originalmente y la vía, si esta piedra estuviera, digamos, ubicada acá, va a tener un lugar donde no tenga soporte. Entonces, fácilmente al paso del tren se va a hundir. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces esas son las características del basalto. Naturaleza, forma,
curvas granulométricas, resistencias, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que un buen balasto no debe producir polvo y sobre todo no puede contener elementos terrosos, o sea, no debe tener tierra, que podemos decir así que debe ser limpio. Tampoco puede contener elementos arcillosos, porque esto le permite conservar su permeabilidad. ¿Por qué? Porque un balasto sucio, es decir, uno que tenga tierra o peor si contiene arcilla, se va a hinchar bajo la acción de la helada y de esa forma va a perder elasticidad. ¿Mm? ¿Ya? De esa manera, no solamente va a comprometer pues la estabilidad de los durmientes, sino que también va a producir grandes deformaciones del riel e incluso puede provocar la rotura de los rieles, o sea, de los elementos metálicos de aquí, sí, eso puede provocar su rotura. ¿Por qué? Porque si la capa de balasto eh, ya no funciona de manera elástica, va a ser más bien como si fuera un yunque al paso de los trenes. Usted sabe, ¿no? Lo que es el yunque, donde los antiguos herreros ponían sus elementos para irles dando forma mediante golpes. ¿Ok? Entonces, si todo esto fuera una masa, que se puede decir sólida, no elástica, ¿qué tal que a mí se me ha ocurrido? No le haré balasto, todo haré de hormigón, porque amo el hormigón y más resistente, eso no se va a hundir, efectivamente. Al paso del tren no se va a hundir, porque además vas a calcular y vos vas a saber qué altura tiene. Pero al paso del tren va a ser como si fuera un yunque, entonces golpe contra golpe. No va a haber la zona elástica en este sistema. Y eso va a provocar, queramos o no, que el riel se vaya deformando, porque la misma rueda lo va a empujar al riel y el riel, en lugar de tener un poquito de deformación hacia abajo, va a encontrar resistencia y entonces va a pasar que se va a deformar la parte superior del riel. ¿Listo? Qué bien. Bueno, ¿qué más? A ver, podríamos decir que además sobre el balasto, se, se llegan a transmitir, ¿no? Las tensiones por la presión de la carga de los vehículos. ¿Ya? O sea, los vehículos tienen algún peso. Eso es una carga, una fuerza, si quieren, que se transmite a sus ejes. De los ejes se transmite a las ruedas, de estas a los rieles, de los rieles a los durmientes, y ahí son los durmientes los que le transmiten esa carga al balasto. Ahora, por eso es que el espesor de la capa de balasto siempre está en función de dos cosas, de la trocha, o sea, del ancho de separación entre riel y riel, pero también de la dimensión de los durmientes. Según el ancho y la distancia que exista entre los durmientes, entonces la capa de balasto ha de ir variando en cuanto a su espesor. Es por eso que en realidad tiene que tener una altura adecuada al tipo de carga. Así, en general, el balasto tiene una altura entre 30 y 50 centímetros. Pero como ustedes están escuchando, es demasiada esa variación, ¿no ve? Casi va al doble. Entonces, eso, bueno, está en función, repito, de la velocidad que van a tener los trenes, del peso, también de la cantidad de trenes que van a circular por la vía, pero también tiene o depende de la naturaleza del terreno y del clima de la zona. ¿Ya? Entonces, según eso, puede ser una capa más o menos grande.
A ver. De todas formas, el cálculo de espesores de esta capa de, balasto siempre va a depender de la plataforma, del clima, del tráfico y de las características de la superestructura. Es decir, qué tipo de durmientes voy a usar, qué dimensión van a tener y qué distancia hay entre ellos. ¿Ya? También se puede decir que esta capa de balasto está íntimamente ligada con una capita de subbalasto. Entonces, el subbalasto básicamente igual es de naturaleza rocosa, está por debajo y es la que propiamente se está apoyando sobre la plataforma. Aquí, Entonces, es un poco discutible si esta capa de subbalasto es parte de la superestructura o más bien de la infraestructura. Eso al final es solamente nominación, el que se llama, es parte de quién, no importa, pero sí que tiene que estar presente, eso no, no cambia. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Ingeniera, ¿podría repetir qué función cumple el subbalasto? ¿El subbalasto? ¿Cómo no? Del subbalasto me estás diciendo, ¿no ves? Sí, ingeniera. Claro, cómo no. Primero, ¿qué podemos decir? Es igual que la misma función que cumplen las subbases en las carreteras. ¿Ya? Entonces, es la capa sobre la cual se va a sentar, no, se va a colocar el balasto y sirve para hacer, ¿cómo les he dicho exactamente? Ya me he olvidado las palabras, pero me inspiro y hablo diferente. Y sirve para hacer la transición entre lo que es la superestructura y la infraestructura, porque es su balasto, el que va a estar apoyado propiamente sobre la plataforma. ¿Ya? El espesor de esa capita de subbalasto también está en función de cosas como el tráfico o el tipo de durmientes. O sea, también esa capa es dimensionable, por decirlo así. ¿Dónde veo cómo dimensionar? Igual en las normas. No me dan, por decir algo, la capa de subbalasto no me dice que es 15 centímetros, por decir algo, sino que me dicen, por decir algo, que es A más B más C más D más E, no sé, donde A está en función de esto, B en función de esto otro. Entonces, yo voy sacando cada uno de esos parámetros en función de las características que va a tener mi terreno. Por decir algo, no sé, según la carga máxima por eje de los vehículos, de los vagones, más bien, es tanto, entonces el coeficiente, no sé, D sea tanto. Si se pasa de esto, que ya sea tanto otro, ¿sí? Inclusive algunos de esos puede ser cero, claro, ¿por qué no? Pero eso ya lo va dando en la norma, ¿sí? Entonces, bueno, depende de eso. Tiene que tomarse muy en cuenta la capacidad portante de la plataforma. Por eso, a ver, no sé si tengo. Las capas de asiento, las inferiores, la plataforma, digamos, a veces en algunas normativas tienen una denominación, por decir es plataforma P1 o P4, no sé, según las características que va a tener. Y según eso, según qué tipo de plataforma es, también esas normas me dicen qué espesor le voy a poner a la capa de subbalasto y qué espesor a la capa de balasto. En cuanto a la forma, a la calidad, al tipo de rocas, es básicamente la misma, aunque lógicamente es la capa de balasto la que debe tener una mayor calidad, por ejemplo, que sea más poliédrica, ¿no? Entonces,
las que no son tanto podrían ir todavía esas a la capa de balasto, de subbalasto, perdón. Bien, repito, en general, la capa de balasto, eso es en general, pero nos sirve para tener una idea entre 30 y 50 centímetros. Sí, todos son casi con formulitas en función de ciertos parámetros, inclusive de velocidad, del tonelaje máximo que va a llevar el tren más pesado, o sea, carga por eje. Pues. Ese concepto de carga por eje yo creo que lo deben ver en tráfico, ¿cierto? No sé si lo han visto ya o lo van a ver después, pero el concepto nada más me interesa, o sea que en función de eso también se debe calcular. Bueno, creo que eso en cuanto al balasto. Vamos avanzando. Vamos a hablar ahora de los durmientes. A ver, los durmientes en realidad representan otro de los componentes importantísimos de la vía férrea. Los durmientes se colocan en forma transversal a la vía, como están viendo aquí en la fotografía. Estos son los durmientes, ¿ya? También se llaman traviesas, dependiendo del país, básicamente, ¿no? Y siempre van en forma transversal a la vía. Quiere decir que el vehículo va a recorrer en este sentido. Y por eso el durmiente va en forma transversal. Los durmientes, pues, constituyen un elemento, digamos así, de unión entre el riel y el balasto, debido a que sobre los durmientes se sujetan los rieles y a su vez estos durmientes descansan sobre el balasto. De esa manera podemos decir que los durmientes y los rieles forman el armazón de la vía, ¿ya? Eso es como el armazón de la vía, algo así como la columna vertebral de la vía. Vamos a ir también viendo algunas características y funciones específicas. Lo que sí, en general, tenemos que nosotros tener la idea que primero que nada, cuando un tren va a pasar por acá, es la rueda la que le va a transmitir una carga aquí al riel, ¿cierto? Una carga que va a producir tensiones muy elevadas. Bueno, pues el durmiente es el que va a recibir esa carga, esas tensiones, y las ha de transmitir en forma muy atenuada a la capita de balasto. Porque la capa de balasto, como ya se han dado cuenta, ha de poseer una reducida capacidad portante. ¿Y por qué? Si es roca, pero es que no está cohesionada, ¿sí? Solamente es, por decir así, roca que hemos regado junta. Entonces no tiene prácticamente capacidad portante. Es por eso que el durmiente debe transmitirle esa tensión en forma muy atenuada. De esa manera que a la plataforma, o sea, la capa de tierra que está allá abajo, las tensiones van a llegar todavía más aminoradas por el balasto. O sea, la carga que el tren ha dado sobre el riel es aminorada por los durmientes que lo pasan a la capa de balasto. Y la capa de balasto todavía la aminora más y recién lo pasa hacia la plataforma. A ver, denme un ratito, voy a ver si tengo estudios. Entonces va cambiando también la manera en que el investigador lo ve, esto de la repartición o transmisión de tensiones. Entonces lo que quiero es mostrarles eso. Perdón. Vamos a ver si puedo agrandar.
Ay, perdón. Eso. Mouse no quiere agarrar. ¿Por qué no quieres agarrar? No sé. Ya, ahí. Por ejemplo, bien, esta es la hipótesis de Descartes. Como están viendo, es un trabajo de 1890 sobre cómo se distribuye las presiones por debajo del durmiente. Este es el riel, este es el durmiente, y en esta hipótesis se transmitía en forma trapezoidal, ¿no? Están viendo a una altura tanto, o sea, ya le dan dimensiones, porque son estudios realizados, pero de ahí en forma de hipótesis, porque esto no se puede comprobar. No vas a excavar y vas a mirar ahí la carga. Tampoco lo puedes hacer cuando está pasando el tren, porque si le sacas, descalzas algo, pues el tren se va a hundir a la vía, y no es esa la idea. Ahora, aquí tenemos otra. A ver, no quiero tan grande. Ahí. La distribución de presiones a distintos niveles en la capa de balasto. Entonces, bueno, este es el durmiente. Y el durmiente recibe la carga desde los rieles y la transmite hacia la capa de balasto, pero la transmite así, en forma atenuada. En esta hipótesis también está en forma triangular. Hay otras en que es en forma parabólica, ¿no? Así. Sí, no lo voy a manchar encima. Tal vez sí. A ver, esta otra, ¿quién es? No dice. Hipótesis sobre cómo se distribuyen las presiones en la capa de balasto. Pues, ante una carga puntual, se distribuye igual en forma triangular de esta forma. ¿Sí? Entonces, cada vez va siendo más atenuada, de forma que cuando llegue a la plataforma no supera su tensión admisible. Grande. Ya, este es, no, ahí se puede ver el nombre. Persona, otro estudioso, ya un poco más moderno respecto de lo primero que hemos visto, primero de 1890, ¿sí? Desde 1915, 1917, sobre cómo se distribuyen las presiones bajo las traviesas. Entonces, ya en forma más parabólica. Que nos muestra la distribución de la presión por debajo de los durmientes. Se me mueve cuando quiero hacer algo. Aquí. Ahí más o menos se ve todo. Entonces, más o menos esa es la idea, cosa que siempre hay zonas, pero igual en este o en esta otra, donde se intersectan. Aparentemente, pues aquí resiste una mayor presión. Ah, sí, pero ya va siendo cada vez más atenuada. ¿Ven cómo baja la altura, digamos así, del momento? Entonces es más aplanado, pero también más largo, hasta que llegan a unirse, sí. Ya está sobre la plataforma, entonces ya no importa, es como si sobre toda la plataforma estuviera la carga. No hay ningún problema tampoco a ese respecto, ¿verdad? Y ya. ¿Qué más? Volveremos a otra pantalla. Oh, no, se ha salido, ¿no? Ahorita voy a... vamos a hablar ahora sobre las funciones que deben cumplir los durmientes, ¿de acuerdo? Para que ustedes también vayan anotando. También, así como el balasto, tiene funciones específicas y que son más de una. Por ejemplo, los durmientes deben servir de soporte a los rieles.
fijando y asegurando su posición, tanto en cuanto a la posición vertical, o si quieren la cota del riel, como la separación entre este y el riel del frente, y también la inclinación que puedan tener. Entonces, el durmiente tiene esa función, servir de soporte. Fija y asegura su posición en cota, en separación y en inclinación. Otra función es que deben recibir las cargas verticales y también las horizontales, que son transmitidas por estos rieles. O sea, ahorita el cursor medio que no lo hago en forma perfecta, no muestro exactamente al durmiente o al riel. Por favor, les pido que ustedes me ayuden con un poquito de lo que están viendo y me dicen, ¿ya? Pero bueno, el durmiente tiene también como otra función recibir las cargas verticales y horizontales que le van a transmitir los rieles. Y a su vez repartirlas sobre el balasto a través de la superficie de apoyo, ¿no? Hemos visto en el esquema anterior, ahorita podemos volver a ver. Pero ¿por qué se habla de cargas verticales y horizontales? ¿Qué carga horizontal puede soportar el durmiente? La vertical ya, porque es el peso del tren. Entonces le pesa por aquí y listo. Bueno, lo que pasa es que cualquier masa grande, al moverse, o sea, sobre una superficie, tiende a arrastrar a dicha superficie en su movimiento. Entonces, cuando el tren está girando aquí sus rueditas, quiere como que llevarse el riel con él, se lo lleva hacia adelante. Y entonces el riel, como está sujeto al durmiente, miren, pueden ver aquí, estos son elementos de sujeción, que también los vamos a ver en este capítulo. Pero, como está sujeto al durmiente, entonces trata de llevárselo, algo así como uno está agarrado de la mano de otro y este de otro, entonces traten de llevárselo, ¿ya? Y la función, en este caso del durmiente, es recibir esas cargas. ¿Para qué? Para transmitirlas, a su vez, sobre el balasto de una forma ya más atenuada. ¿Y cómo la transmite? Como hemos visto en los esquemas, les puedo poner a través de su superficie de apoyo. Esta es la superficie de apoyo del durmiente, ok, entonces lo transmite por ella. Esta otra es la superficie del durmiente, a ver, veremos, puedo hacer más grande. No puedo. ¿Por qué ya no? Ay, pero bueno, no importa, ya ustedes ya se han dado cuenta. Entonces, a través de su superficie de apoyo es que va a transmitir la carga que reciba al balasto. ¿Ok? Vamos a la otra. Soporte, recibir las cargas y transmitirlas. Otra función, lograr y mantener la estabilidad de la vía. Es otra función, lograr y mantener la estabilidad de la vía. En los planos horizontal principalmente, tanto en longitudinal como también en transversal, o sea, para que no se vaya hacia los costados la vía, pero también en vertical, contrarrestando los esfuerzos estáticos que son efecto del peso propio y de las variaciones de temperatura. O sea, esos dos son los esfuerzos estáticos importantes. El peso propio y las variaciones de temperatura. Entonces, contrarrestando a eso, estos durmientes, estos elementos, logran mantener la estabilidad de la vía en horizontal y también en vertical. ¿Ya? Decíamos, contrarrestando tanto los esfuerzos estáticos, que son el peso propio y las variaciones de temperatura, como también los esfuerzos dinámicos, que son los debidos al paso de los trenes. Esa sería la tercera función.
Una cuarta función, sí, también mantener por sí mismo el aislamiento eléctrico entre los hilos del riel cuando la línea está dotada de circuitos de señalización. Cuando la línea entonces es eléctrica y tiene señalización, esa señalización no va por el aire. ¿Se acuerdan que hemos visto la catenaria? Les decía yo, y te veía, yo les hacía la semejanza del tren con los carritos de una feria que va con un elemento vertical chocando contra el techo, en este caso el ferrocarril. ¿Se acuerdan? Les he mostrado que va tocando a la línea eléctrica, ok, pero la parte de señalización es por abajo, y precisamente en esta fotografía se puede ver un cable, posiblemente este cable sea el cable eléctrico para señalización. Entonces, estos durmientes deben mantener también el aislamiento eléctrico, ¿ya? Para vías electrificadas. Última función, digamos, que el durmiente también debería ofrecer características aislantes para evitar daños en las vías electrificadas, porque una cosa es que haya, aunque es casi lo mismo, ¿no? Pero una cosa es el aislamiento eléctrico entre el hilo que pase por este riel, si es que lo hay, y el que pase por esta otra. Y otra es el aislamiento, por eso debe tener también características aislantes para toda la villa, ¿ya? Ahora, nos imaginaremos lo siguiente, sean bonitos. Hemos hecho balasto y le hemos tendido encima los rieles. Y son los rieles los que se hincan en el balasto. Digamos que no tienen una forma tan sencilla como esta, sino que son hasta que más larguitos por abajo. Me voy a igual a ahorrar material. Y los pongo por dentro del balasto. O sea, están insumidos, están enclavados en el balasto los rieles. No existen estos elementos de durmiente. Como el balasto es solamente piedra, cuando el tren pase, pues va a ser como si estuviera pasando sobre un terreno pantanoso, pues el riel se hundiría simplemente. Uy, espérenme un segundito, a ver. Característica excelente de usar durmientes de madera es la posibilidad de utilización con rieles de cualquier dimensión, no importa si esto es más ancho, más delgado, pues igual se lo va a clavar nada más en la madera, o lo clavo aquí, y si es más ancho lo clavo un poquito más acá, más delgado, más allá, pero se clava, por decirlo así, no es un clavito simple, ya vamos a aprender, pero se pone nomás. Otra característica excelente de la madera es precisamente la buena clavidad, es decir, que tiene una adecuada penetración de los elementos de sujeción. Ya en el durmiente, este elemento, también de aquí, igual hay acá, ¿ven? Pero ese elemento tiene una excelente penetración en la madera. ¿Ya? También es relativamente fácil su conservación y la reparación de los durmientes de madera, porque también se pueden partir, ¿por qué no? Pero es fácil, o le pones un refuerzo o lo cambias, entonces no es mucho problema. En cuanto a la conservación, bueno, hay que cuidar algunas cosas, pero tampoco es que se destruye tan fácil, ¿no? Entonces es fácilmente mantenible. Y por último, se cambia el elemento. Es fácil de cambiar porque se lo saca y se vuelve a poner otro y no ha habido mayor problema en cuestión de la vía. Ahora, la madera, al menos, imagínense en los tiempos en que empezaba el ferrocarril, 1800 mucho, no importa, cerquita de 1900, pero desde 1880, 90, que se usaba esto, pues había una abundancia relativa de madera en el mundo, ¿no? Y la verdad que en esa época
no se tenía mucho siquiera la conciencia ambiental de que hay que volver a plantar por cada árbol que saques. Entonces, eso hacía que sea un material que se encontraba en cualquier lado, porque además la madera tiene una excelente distribución en el mundo. Claro, yo tengo una madera, este país tiene otra, etcétera, pero en todos hay maderas adecuadas. Por ejemplo, aquí en Bolivia, la que se usaba era el quebracho colorado. El quebracho colorado es un árbol propio de la región del Chaco, que actualmente prácticamente no existe, o no sé si ya se ha extinguido, porque no has tenido una buena conservación. Entonces, inclusive en un momento dado, la gente se robaba los durmientes por la calidad de esta madera. Es muy buena madera, es fuerte, es, que se puede decir, muy resistente al peso, no se quiebra fácilmente, pero además es elástico, es excelente. ¿Ya? Y bueno, dejaremos eso ahí, ni modo. También la madera, eso sí, tiene una buena posibilidad de reutilizarse en vías secundarias, es decir, en una vía principal se le pone obviamente durmientes nuevecitos que se van envejeciendo. Entonces, al envejecerse, uno dice, tal vez ya no soporta estos supertrenes tan pesados que vienen por acá, y lo ponen en vías secundarias. Entonces, en vías secundarias se volvían a usar. Es más, a veces, cuando se deterioraban no de forma tan grande, simplemente se los daba la vuelta, es decir, que esta cara ahora iba hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué otra característica de las maderas, o sea, de los durmientes de madera? Ah, sí, la capacidad de aislamiento eléctrico de la madera, ustedes sí saben que es bastante elevada. Entonces, esa también era una característica que hacía que se prefiera este material, el aislamiento eléctrico. Tiene una aceptable resistencia a todo tipo de esfuerzos, tiene una buena resistencia al deslizamiento sobre el balasto. ¿Por qué? Porque el balasto se incrusta precisamente en la madera, como decíamos que tiene, a ver, y capas poliédricas, pues estas, caras poliédricas, estas caras poliédricas precisamente se incrustan en la madera y listo, con eso la madera no se va a deslizar y eso es genial, ¿no? Eso también era una buena característica. La madera además tiene menor peso comparado con estos otros elementos más modernos, digamos, y ese menor peso va a facilitar su manejo y abaratar los costos de transporte. ¿Sí? Y finalmente podríamos decir que la madera es un recurso natural pero renovable. Entonces, ya en la actualidad, que ya existe sí, la conciencia ambiental de que no podemos usar todo ya. Entonces, igual se lo va renovando y listo. Como les decía, es un material muy usado y en Bolivia se usa el quebracho colorado y en el mundo así en general el tipo de madera que más se usaba o que más se ha usado es el pino, que es el más ligerito, seguido por el roble, que más bien es el más pesado. El roble se ha usado, por ejemplo, ya para trenes de mayor velocidad. Hay otras variedades también, como el azobe, que se usa en África, por ejemplo, pero o sea, en todos los países hay algún tipo de madera adecuado para esto. ¿Ok? Yo creo que acabamos de ver la clasificación esta según el material. Entonces hablaremos un cachito de los
durmientes de hormigón, de estos que están viendo aquí en la foto grande. Bueno, precisamente como el peso de los trenes ha ido aumentando, al igual que su velocidad, y la densidad del tráfico también se ha hecho mayor, pues han empezado en el mundo a hacer una búsqueda, digamos, de materiales que puedan satisfacer los requerimientos técnicos. Y en cierto momento, durante esa búsqueda, vino un alza de precios de los durmientes de la madera, porque empezó, por decir así, a encarecerse, ya que empezaban a existir menos. Como les digo, en Bolivia ya prácticamente no hay quebracho colorado. Y si hay, pues no se lo tiene como en toda esta zona, hay quebracho colorado. Hay uno que otro será, pues ya no hay. Los hemos deforestado, digamos, esa zona. Entonces, a eso si sumamos las políticas ambientales de protección a los bosques, han, digamos así, apoyado la investigación para buscar materiales adecuados. Y ante esta situación se realizaron ensayos en otros materiales, entre los cuales sobresalen los durmientes de hormigón, que tienen muchas ventajas. Una ventaja es, por ejemplo, la elevada duración en servicio, ya que un durmiente de hormigón dura entre 2 a 3 veces lo que duraba un durmiente de madera, ¿ya? No es 2 o 3 años, sino 2 o 3 veces más de lo que dura un durmiente de madera. Otra ventaja de estos de hormigón es que conservan sus condiciones físicas y mecánicas a lo largo de su vida útil. Quiero decir, un durmiente de madera, por decir algo, ya por mal mantenimiento, lo que sea, pero ya presenta un quiebre. Entonces se va a ir rompiendo poco a poco. Pero según se vaya rompiéndose poco a poco, se va a ir desgastando y va a ir perdiendo sus características. O bien que lastimosamente el balasto ha empezado a estar sucio, no se ha hecho, claro, buen mantenimiento, entonces la madera se ha remojado y se va enmoheciendo. Eso va a hacer que luego se vaya deshaciendo, ¿verdad? Eso no le pasa al hormigón. El hormigón mantiene las características con las cuales ha sido fabricado hasta que termina su vida útil. O sea, el rato que se rompe completo, pero un día antes de eso estaba bien, entonces no había problema. A eso se refiere, ¿ya? Después, que la vía muestra una mayor resistencia a los desplazamientos en el plano, tanto longitudinal como transversal. Entonces, digamos así, que aguanta mejor las cargas transmitidas por los rieles, evitando su desplazamiento. Otra ventaja de los durmientes de hormigón es que se los puede diseñar para resistir los esfuerzos que van a tener que soportar cuando la vía ya esté en servicio. Porque si tú planificas qué tipo de tren va a circular, también vas a saber su peso y por tanto diseñas de cuánto requieres este durmiente. Esa es la ventaja, ¿no ve? En cambio, en estos de madera se tienen sí cantidades indicativas, pero no puedes asegurarlo. No es que vas a ensayar cada árbol porque te van a llevar la carga de madera y vas a ensayar algunos al azar seguramente, pero no vas a hacer cada tablón. Estos, en cambio, al ser fabricados con cierto diseño, ya tienes la seguridad de cuánto soporta. Esa es una gran ventaja. ¿Listo? Además que existe la posibilidad de que los durmientes de hormigón sean fabricados en lugares próximos a la zona donde se los va a emplear. Eso pues podría reducir también los gastos de transporte. Y finalmente, la última ventaja, pero no menos importante, es su incombustibilidad. O sea,
aunque haya un problema eléctrico entre los hilos que puedan estar en los rieles, el durmiente no le va a pasar nada, no es combustible. Y eso es una gran ventaja. ¿Ok? Bueno, esta utilización del hormigón también ha ido variando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, después de un tiempo de usar hormigón simple, digamos, ya se ha empezado a usar hormigón pretensado para los durmientes. Y eso ha sido muy bueno porque ya se han podido fabricar durmientes con resistencia a las fisuras. Es por eso que los durmientes de hormigón pretensado se han difundido mucho más que cualquier otro tipo dentro de los de hormigón. ¿Ya? Entonces, es lo que más se ha usado. Una vez que, claro, se ha empezado a hacer su reemplazo de los de madera o bien construcciones nuevas. Cuando es construcción nueva siempre se prefieren los de pretensado. Ahora, desde el punto de vista funcional, pero la verdad que los durmientes de hormigón tensado se comportan exactamente igual, sean de pretensado o de posttensado. Sin embargo, es en el proceso de fabricación donde se pueden encontrar algunas diferencias y por eso no podemos considerarlos por igual. Y se prefiere en mi mundo los de pretensado. ¿Listo? Veremos la última fotografía que se refiere a los durmientes metálicos. Los durmientes metálicos, bueno, pueden estar constituidos con acero o bien pueden ser fundidos en hierro, pero siempre son durmientes de, digamos así, tipo monobloc, o sea, una sola pieza, ¿ya? Los que más aceptación han tenido son los de acero, más que los de hierro. En los últimos decenios, por decirlo así, han aparecido nuevos materiales para fabricar durmientes. Uno de los que más interesante resultado ha dado es el poliuretano. Al principio se los usó los durmientes de poliuretano para reducir los niveles de ruido en los ferrocarriles urbanos. Ese era el objetivo. Pero parece que como tiene poco peso estos durmientes de poliuretano, policarbonato, etcétera, y entonces, y tienen también pocas características resistentes, no son muy aptos para los tráficos pesados, ni tampoco para los de gran velocidad. Así es que por eso no se han diversificado su uso, ¿ya? Por si acaso. Como les decía, respecto a la fibra de vidrio o al policarbonato, sí se han investigado, pero yo por lo menos todavía no tengo idea de que ya se estén usando en alguna vía en forma comercial. Ok. ¿Qué más? Aquí la presión que se haga del tren al paso va sobre el durmiente, entonces va sobre los rieles, estos al durmiente. Entonces aquí si hiciéramos un esquemita de cómo va a transmitirse el esfuerzo, ya no sería como veíamos hace rato, ¿no? Sino, por decir así, sería en forma, en esta forma, por aquí. Podría ser algo así. Sí, igual. Entonces tenemos una estructura de cargas también sobre los durmientes en este sentido. Hace rato lo que les mostraba era viéndolo de costadito. A ver, ahí. Esto sí, pero no importa. Aquí está el durmiente de costadito. Entonces las cargas se reparten así. Este es un durmiente, este es el durmiente 2, etc. En cambio acá lo que se está haciendo es lo que les estaba diciendo, ¿no?
no está dibujado, no lo he hecho, es también decir que también en este sentido, en el longitudinal del durmiente, también hay cargas que van a actuar sobre él y también se van a producir momentos, ¿ya? Nada más. ¿Qué más tengo sobre? Ay, qué macabro. Les puse mal. En fin, aquí están recién los durmientes de madera, ya hemos hablado sobre sus funciones, sobre sus ventajas, pero algo que no hemos hablado es sobre la forma. Entonces aprovecharemos esta diapositiva. Como están viendo, la forma general de los durmientes de madera parecería que es un paralelepípedo, ¿no? Así rectito. Según los casos, los durmientes se taladran para que ahí se introduzcan los elementos de sugestión, sean tirafondos u otros. Entonces, simplemente es eso, se los carga, se los taladra y así se va acomodando los elementos para sujetar encima el riel. Ahora veremos si tengo, sí. Los durmientes de hormigón, en cambio, en cuanto a su forma, no tienen una forma tan uniforme, tan rectangular, precisamente porque como son diseñados y la carga en los durmientes, a ver, vamos a hacer de cuenta que a este nivel va a ir el riel, ya a este nivel. Entonces, más o menos la carga sería algo así, más poquitito, y aquí puede, ¿no? Un momento. Sin llegar a un cero, pero sería algo así, ¿no ve? Se sigue el cursor, se está viendo. Ok, entonces, precisamente por eso es que tienen normalmente una forma así como que más delgados al centro, ¿no? Aquí se ve mejor. Ya están tendidos, evidentemente deben faltar quizá algunas cosas porque esto no es una foto de una bien en utilización, sino más bien en construcción. Pero no tiene una forma de paralelepípedo en una entrada. Ya en cuanto a los... Aquí se ven unos, miren, esto es como que más ondulado. Al anterior es como que un poco más recto, ¿notan? Como que más recto acá. Este siguiente tiene una forma más ondulada. Varía, pero está bien porque uno los va diseñando, entonces ya calcula bien. En cuanto a los durmientes metálicos, si bien les decía que lo que más se usa son los de acero, la forma que estos tengan ya no es de un bloque compacto como por ejemplo era el durmiente de madera, ¿no ves? Algo compacto. Pues el durmiente de hormigón tiene esta forma digamos en general, ya, y tienen forma de cajón invertido, por eso les dicen, es decir, que tienen bordes y son huecos al centro. Fíjense, por ejemplo, esta fotito de acá, la forma va variando un poquito, ¿ven? Está más apretada en los costados, ya no veremos esta parte que es lo que en realidad va a estar a los lados de los rieles, pero fíjense a los centros. Casi, esta otra es casi más plana, ¿no ve? Esta como que tiene paredes. ¿Ya? Este igual tiene, pero igual van cambiando un poquito. En general, todas son cajones invertidos. Acá tenemos un esquema del durmiente metálico, pero visto ya en su cara longitudinal de él. Entonces está aquí, viniendo el durmiente, ahí está el objeto, los rieles, y esto es visto desde arriba. ¿Listo? Vamos a ir con el
siguiente elemento de la superestructura. Hoy iremos un poquito a esta. Ahí. Ya hemos hablado del balasto, hemos acabado de hablar de los durmientes y ahora vamos a acabar de hablar de los rieles. Bueno, ¿qué más podemos decir? Así, porque tiene esa forma, es una forma que digamos capaz de atravesar todo el ancho de la trocha y un poquito sobresalido, ¿verdad? Pero también existen unos durmientes como que más chiquitos que solamente sirven de apoyo a un riel, o sea, como si la pieza comenzara aquí y terminara por aquí. Entonces aquí hueco. Y al frente igual, por aquí empieza la pieza y termina donde está terminando esto. Entonces, esos son durmientes que son aparentemente más económicos en cuanto a la cantidad de hormigón, sí lo son, pero se moverían, no tendrían la misma sujeción, podrían abrirse, ¿no? O sea, si el tren es tan pesado capaz de empujar los rieles a los costados, y aquí abajo solo tengo como daditos, pues se abrirían. ¿Qué se hace? Hay que hacer riostras metálicas que van uniendo el durmiente de un lado hasta el otro. Muchas veces se hace una riostra del lado que está enfrente y otras veces se los coloca como, ¿cómo se puede decir? Como en, no se me va la palabra, ¿cómo podemos decir? Como que si fuera en zigzag, digamos, la riostra, porque aquí hay uno y el otro está aquí al centro, y luego este y aquí al centro. ¿Ya? Entonces hay que ir poniendo riostras en ese sentido también. Entonces, si bien es más barato en cuanto a hormigón, es mucho más caro en cuanto a varillas metálicas para hacer la riostra, pero habría que hacer el estudio para ver así en completo cuál sale más económico. Bien, ¿qué más? Yo creo que empezamos sí, con los rieles. Bueno, el riel constituye el elemento fundamental de la estructura de la vía, porque actúa como si fuera la calzada de una calle, ¿ya? Es el dispositivo de guiado y elemento conductor de la corriente en las líneas elásticas. Lo más importante, de todas formas, sigue siendo que es el elemento de guiado del tren. Bueno, las funciones que deben tener los rieles son las siguientes. Primero, deben resistir directamente las tensiones que recibe de los vehículos en movimiento. O también, esto es importante, recibir las tensiones. Espera un ratito, por favor. Perdón. También de los vehículos detenidos, o sea, no solo en movimiento. El movimiento es lo más importante, sí, pero también no se olviden que cuando los trenes están parados, así sea esperando, así como el JTP, ¿no? Estamos esperando que nuestra joroba se llene para poderla hacer partir. Muy bien. Entonces, a pesar de eso, tenemos que pensar que mientras está así detenido todo el tren o los vagoncitos, estos rieles también van a estar soportando esa carga. Entonces, eso ya no solamente es de vehículos en movimiento, sino también de los vehículos detenidos. Y en ambos casos transmiten esas tensiones a los durmientes y, bueno, de ahí al balasto. Esa sería entonces la primera función, resistir o recibir, sí, resistir mejor, las tensiones de los vehículos y transmitirlas. Otro,
realizar el guiado de las ruedas en su movimiento. Esa es una función muy importante porque es lo que caracteriza a los ferrocarriles. Los trenes no van por donde ellos quieren, sino que tienen, digamos, una guía, precisamente que la constituyen los rieles, por donde deben moverse. Por eso es que no pueden adelantarse, no pueden, ay, hay una piedra, mire un poquito por aquí, hay un valle, hay un desnivel, me saldré un poquito a la derecha, a la izquierda. No, no pueden hacer eso. Es un sistema de transporte guiado, y precisamente son los rieles los que realizan el guiado de las ruedas durante su movimiento. Una función más es que sirven de conductor de la corriente eléctrica necesaria para la señalización y también para la tracción, cuando hablamos de los trenes electrificados. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? A ver, ahora, los rieles son, ¿qué les digo? Son normalmente pues de acero. Entonces, ustedes saben que el acero no es un elemento de nuestra tabla periódica, es más bien una aleación. No sé si recuerdan algunos de los elementos, pero por si acaso, el acero está constituido de carbono, de manganeso, a veces de silicio, o bueno, a ver, ese tipo de metales, ¿no ve? Entonces, según el porcentaje que se use en cada uno de estos elementos, las propiedades del riel han de cambiar. Por ejemplo, el carbono proporciona dureza y también resistencia al acero, pero si tiene demasiado carbono, va a disminuir la elasticidad del riel. ¿Y el riel para qué tiene que ser elástico? Precisamente, otra vez repetimos, para soportar las cargas de los trenes. Entonces, viene el tren y es muy pesado, lo va, por decir así, hundir un poquito, a hundir una pista. ¿Ya? Mucho no, si fuera mucho se parte, ¿no? Pero igual, para que sea durito se le pone más carbono, pero si te pasas ya no es elástico, entonces se va a partir muy fácilmente ante cualquier deformación. Otro elemento que se usa en la elaboración del acero es el manganeso. Bueno, el manganeso incrementa también la dureza y la resistencia. Otro elemento presente es el silicio. El silicio en cantidades limitadas debe ser usada. Se aconseja que esté entre el 0,3 al 0,5% y ha de ser suficiente para aumentar, podemos decir, para aumentar la elasticidad, ¿no? O sea, se aumenta la elasticidad y el manganeso lo bueno es que no disminuye más bien la elasticidad. Es durito, pero no disminuye. Otro elemento que también se usa bastante es el silicio, que debe sí ser limitado. Este no puede ir demasiado, ¿ya? El fósforo, el azufre, cromo, níquel, titanio, vanadio, también son elementos en general apropiados para constituir el acero de los rieles, aunque los porcentajes pueden variar en función de costos, ¿no? El fósforo y el azufre, por ejemplo, son elementos que están presentes siempre en el acero, no solo de rieles, de cualquiera, pero para la calidad de rieles no son muy buenas, entonces se los pone poquito. Cambio, níquel, titanio, vanadio son pues muy buenos, pero son muy caros, entonces hay que ir compensando.
¿Ah? ¿Qué más les puedo contar ahí? Hay rieles de resistencia normal, rieles de resistencia incrementada, y esta variación es precisamente por el porcentaje que se usa en cada uno de los elementos, o sea, la composición química del riel en realidad. Ya. ¿Qué más? A veces la textura exterior del riel ya nos puede dar una idea sobre la estructura, ¿no? Porque nos da una idea de la composición química que ha de tener, pero no podemos asegurarlo. ¿Ya qué más? Vamos a hablar un ratito de la forma de los rieles. De la sección transversal, en realidad, de los rieles. Y bueno, esta forma está condicionada por su interacción con la rueda de los vehículos ferroviarios y también por la integración estructural que se origina con los demás componentes de la vía. Los primeros rieles metálicos no tenían esta forma. A ver, déme un ratito. A ver. De mi dibujo. No puedo hacer líneas muy rectas. Muy difícil. Pero lo que interesa es que ustedes vean que los primeros rieles metálicos tenían un reborde lateral, externo. ¿Ya? Luego, este reborde fue sustituido por la pestaña en las ruedas. Cuando había este reborde, la rueda era como de un vehículo carretero, o sea, la rueda normal, aquí todo rectito. Y la que tenía el reborde era precisamente la pieza del riel, no tenía la ruedita. Después de esto se usaron otro tipo de rieles, como los rieles simétricos, a ver, estos, o de dos cabezas, ¿ven? O sea, tiene dos bordes, externo e interno. Otra vez un ratito solamente por afuera. Luego se usaron estos otros que son más simétricos, rieles simétricos o de dos cabezas. Y finalmente se sustituyeron estos, porque la verdad no era necesario tanto material, por los rieles de doble cabeza, pero asimétrica, o sea, una mucho más grande y la interior chiquitita. También se llamaban estos bullhead, ¿no? Como cabeza de toro, pero estos, su particularidad era que digamos que el reborde interno era más pequeñito porque había menos probabilidad que esta rueda hacia este lado. Ya más probable siempre es voltearse. Ya, y así tenían algunas pequeñas variaciones, hasta que en el año 1830 y pico, digamos 36, según lo que yo tengo anotado, aparece el riel de patín plano. En general, tenemos en el esquema, ahorita vamos a analizarlo más. ¿Ya? Este es el riel de patín plano que fue diseñado, ahora sí, por Charles Vignol, el cual está constituido por una gruesa cabeza que además es redondeada y que se utiliza como superficie de rodadura y de soporte al desgaste. Y aparte de esta cabeza, tiene un alma de espesor pequeño, si quieren delgada su alma, que une la cabeza con el patín. El patín presenta una superficie interior plana
que le permite descansar directamente sobre los durmientes, sin necesidad de dispositivos auxiliares, ¿no? Para asegurar una estabilidad. Una cosa es asegurarlo, pero ya no es inestable, porque este riel simplemente se puede colocar sobre el durmiente y ya está, es seguro con eso. Ahora, para proceder al proyecto de un perfil de riel también es necesario tener en cuenta consideraciones como, otra vez, el tráfico que se va a tener, o sea, la frecuencia de los trenes, el peso de estos, etc. Sí, creo que eso sería todo lo que ahorita podría compartirles respecto de los rieles. Fíjense, esta siguiente figura realmente es un dibujo, no es la realidad, no es una fotografía, pero es muy esclarecedora porque nos muestra cómo es que se apoyan las ruedas en estos rieles. En realidad es un punto de contacto y la pestaña va a apoyarse en ella cuando el tren venga hacia su lado y se separa ligeramente, como están viendo acá, cuando está apoyado en otro. Se puede decir, imposible hacer que el tren circule en forma simétrica, dejando, qué sé yo, 1 centímetro a cada lado del riel. Eso no se puede. ¿Ya? El tren siempre avanza chocando hacia los costados. Entonces, de ahí, cuando hemos hablado de los vehículos ferroviarios, estaba bien explicadito, es de gran importancia que tienen las pestañitas, que son esta partecita, las pestañitas de las ruedas, que ahí se detienen. Creo que eso es. A ver. Podemos seguir con esto, pero yo creo que es las 11, ¿no? Es mejor que no. Acabaremos de hablar de rieles ya. Sí, algo que es muy importante en los rieles, al igual que en los durmientes, es el peso de los trenes que van a soportar. Según el peso y la frecuencia, pues el peso de los rieles también cambia, debido precisamente a que el peso del riel está ligado por completo a la carga por eje que ha de soportar, pero también a la velocidad de circulación y a la densidad del tráfico. Es por eso que digamos así, el estudio del peso del tren es una constante desde que los trenes empezaron a modernizarse y aún hasta ahora, ¿ya? Y tiene pues una fuertísima dependencia, más que los durmientes. Entonces, eso. La longitud de los rieles, bueno, tiene que ver mucho con la acción de la temperatura, ¿ya? Es decir, está limitada por la necesidad de dejar entre dos piezas consecutivas una junta a fin de evitar el posible pandeo de la vía, porque ustedes saben que con el cambio de temperatura los elementos crecen un poquito o se achican otro poquito. Entonces ese es el problema. No es un crecimiento atroz, no es algo, a veces ni a simple vista no se nota, pero si vas a armar la vía, es necesario dejar una pequeña junta para que precisamente cuando la temperatura provoque un cambio en la longitud, no haya choque ni sobreposiciones, ni menos destrozo de los rieles por esta causa. Por esa razón también, la longitud de los rieles
está alrededor de los 12 metros, o sea, cada riel apenas 12 metros. Uno dice apenas, pero en realidad 12 metros es bastante largo, ¿no? Son como, digamos así, que 6 personas, una parada sobre la otra o una acostada tras la otra. Entonces, es aún bastante largo. Sin embargo, como les digo, una vez que termina una pieza, se deja una junta y recién se coloca la silla. ¿Ya? Ahora, cuando ya los trenes empiezan a circular, y en esta imagen se puede intuir mejor, se va a producir un desgaste, ¿no ve? ¿Dónde se produciría? Pues por aquí, precisamente por la acción de esta carga dinámica de la rueda sobre esta parte del riel, sobre su cara interna. Entonces, es eso, hay un desgaste tanto en el contacto entre ambas piezas como en lo que se refiere al aspecto estructural del riel. Como el tren se va a apoyar sobre este riel en algún momento, pues va a limar, si quieren, esta parte del riel. ¿Ya? Y también de la rueda, porque es metal contra metal. Cuando se aleje, en cambio, va a hacerlo contra el riel del frente. Las principales causas precisamente que dan lugar al desgaste de los rieles son, primero, el trazado de la vía. Cuantas más curvas tenga, más desgaste ha de tener. La estructura que tenga la vía y principalmente su estado de conservación. Cuando se advierte que se están empezando a limar los rieles por acción de la rueda, entonces todavía se puede intervenir, se le puede hacer un recubrimiento, se puede cambiar la pieza y ponerla al otro lado, cosa que esto que ya está gastadito ahora sea cara externa. Ahí nada le va a raspar a este lado. Y la cara externa estaba nuevita, entonces ahora que venga este otro, ¿verdad? Por ejemplo. También una causa del desgaste es el peso y la velocidad de los trenes. Otra, las presiones en el sentido vertical y horizontal de la rueda. A ver, aquí el vertical sí se nota, entonces aquí hace la presión, y horizontal cuando choque aquí, entonces sobre este lado, ¿sí? Entonces presiones en sentido vertical y horizontal de la rueda sobre el riel. Y claro, toda la carga también, ¿no? Además hay que considerar efectos dinámicos, que a veces son algo caprichosos en cuanto a que no es perfectamente vertical, no es perfectamente horizontal, ¿no? A veces son de raspado más bien. Además, el esfuerzo tangencial, longitudinal y transversal que la rueda transmite y el deslizamiento relativo que se da entre rueda y riel. Es un deslizamiento relativo porque al moverse uno solo de los elementos, el otro tiende a ser empujado para atrás, o por lo menos se tiene esa impresión. Bueno, más que una impresión, es una realidad. Eso es el desplazamiento relativo. ¿Ya? Finalmente, otras causas que dan lugar al desgaste son la composición química de los rieles y las características físicas también de esos mismos materiales con que se ha elaborado los rieles. También están los perfiles de rueda y de riel. Y digamos así, el juego que se da entre la pestaña y el riel. Ese es el gran elemento que desgasta este juego, o sea, va y viene, va y viene. No es algo que raspa todo el tiempo, sino que se mueve así. A ver, espérenme, voy a ver si tengo por acá algo que me sirva como un autito.
bolígrafos. A ver dónde se ve. Ahí, más atrás. Perfecto. Que esos dos bolígrafos son los rieles, ¿ya? El vehículo ferroviario, que sea un tercer bolígrafo. A ver. Otro color, porque si no, no se nota. Ya, no importa. Este es este marcador naranja. A ver, ¿lo ven? Ya, ese va a ser el eje de un vagón, ¿ya? Si esto fuera así, a ver, ahí lo ven. Si fuera perfectamente cabalísimo, simplemente esto no se mueve. ¿Por qué? Porque está atrapado por los rieles, o sea, los rieles lo sujetan y no permiten moverse. Entonces, tiene que haber un pequeño espaciamiento. Pero no tanto, pero estoy súper exagerando ahorita. Entonces, hay un pequeño espaciamiento. ¿Y cómo es que va mi vehículo? Camina así. A ver, más lejos. Ya. Entonces, el vehículo ferroviario se mueve así. Choca y choca. Lo voy a exagerar súper alto ahora, para que se note bien. Ahí se ve muy poquitito. Así. Eso. El tren está hacia un costado y cuando camina, choca al otro. El choque hace que venga aquí. Choca y se va contra el otro riel. Choca y se va hacia el otro lado. Choca y se va hacia el otro. Esa es la manera en que se mueve el tren. Es un movimiento sinusoidal el que se produce acá. ¿Ya? Pero ese choque que va a haber cada rato contra alguna zona del riel es la que produce también desgaste. Chao, un ratito conmigo. Realmente, dos causas más que provocan el desgaste de rieles son las características propiamente de los vagones y su estado de conservación. Lógicamente, vagones que estén en mal estado, con ruedas, por decir así, que tengan bordes levantados, algo así como unas puntitas de metal que sobresalen en su rueda, van a desgastar más aún al riel. Y finalmente, el tráfico, es decir, el régimen de circulación de los trenes. Si circula uno que otro durante el día, el desgaste es mucho menor a que si circularan continuamente. Por ejemplo, en el caso de un metro, uno ve que el metro sale cada rato, entonces eso desgasta más rápidamente. ¿Ya? Ahora, no hay que confundir eso que se puede decir, son desgastes con los defectos de los rieles. Los rieles también pueden tener defectos y que se deben a las anomalías en la fabricación, ¿no? O bien a algunas alteraciones, sí, debidas al servicio o al envejecimiento. Eso es otra cosa, ¿ya? Ay, perdón, un segundo. Entonces, eso es lo que podría ser. Algo que quieran saber al respecto. Con eso vamos a acabar la clase de ahora. ¿Qué más quieren saber? Ya como, bueno, han visto un poquito de mi diapositiva que continuaba, las sujeciones. Es decir, ¿cómo voy a ahora sujetar estos rieles a los durmientes? No es solamente lo amarraré y ya estoy. No, tiene que ser lo mejor posible. ¿Listo? Eso nomás, chicos. Bien, les voy a avisar mediante WhatsApp si el jueves ya pasamos o no presencial. Yo, la verdad, no es que quiero una o la otra, pero yo quiero saber qué va a pasar, ¿no? O sea, no,